El fantasma errante. Y ahora tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Quisiera mantener mi nombre así en anonimato. Claro que sí, mi amigo, no te preocupes. Ya sabes que para nosotros lo importante es que nos platiquen esas historias que les han inquietado. A ver, entonces, ¿tampoco nos puedes decir de dónde nos llamas? ¿O sí? Claro que sí. De hecho, bueno, mi trabajo es ser policía y ahorita estoy en una parte aquí del estado de Oaxaca. Ajá. Y bueno, lo que quería contar son como 3 fragmentos de diferentes cosas que me han pasado a lo largo de ahora sí que de mi vida. Y Sí. La primera sería como cuando tenía como 10, 11 años, cuando en paz descanse ahorita mi abuelo, estábamos en nuestra ciudad natal y no sé cómo explicarlo, llamarlo, pero el caso es que vimos, digamos, a una entidad demoníaca. Sí. De ahí, en el transcurso de mi carrera policial, pues he vivido algunas cosas. De hecho, algunos ya se darán cuenta. Uh-huh. Ahorita soy uno de los policías que están cuidando los bancos del bienestar. Los que son de México, ya sabrán de qué corporación estoy hablando. Ajá. Muy bien. Bueno, la primera anécdota que tendría es cuando tenía entre 9 y 10 años, cuando todavía estaba mi difunto abuelo vivo. Fue que vimos una entidad demoníaca atrás donde él tenía un pequeño gallinero. Sí. Me acuerdo que en ese momento mi abuela había salido a una junta de esos programas sociales que en su momento se llamaba Oportunidades, junto a mi hermana, y entonces yo me quedé solo en esa casa que teníamos aquí yo soy originario del estado de Oaxaca, para ser precisos, en la parte del istmo de Tehuantepec. Sí. Entonces, nosotros, pues yo y mi abuelo nos quedamos en esa pequeña casa que teníamos ahí. Sí. Eran aproximadamente entre 6 y 7 de la noche cuando empezamos a oler un olor pútrido, podríamos decir, entre hacía huevo podrido y cosas de ese tipo. Uh-huh. Desagradable. Y ya ve que en ese momento las gallinas o los pollos, como podrían llamar, cuando se percatan de alguna presencia de algún depredador, ya sea algún tlacuache, algún perro o algún zorro, hacen unos ruidos particulares de que están espantadas. Entonces mi abuelo salió de la casita donde teníamos, que por cierto era una casita muy humilde de láminas hechas con horcones y un piso de tierra en ese momento. Salimos y al fondo tenía la casa donde su difunta abuela vivía. Uh-huh. Ahí vimos una presencia, no sé cómo denominarla, si es el diablo o algún demonio. El caso es que vimos una persona delgada, de piel roja, escamosa, con picos en las manos y picos en los pies, el cual esa persona jugaba con un apagador de luz que estaba en ese momento, el cual prendía y apagaba las luces del gallinero. Uh-huh. Entonces me acuerdo que mi abuelo en ese momento, yo lo vi parado fuera de la casa, atónito, o sea, no tenía movimiento alguno, simplemente su mirada estaba como perdida hacia esa cosa. Cuando yo salí me percaté que el olor era más fuerte y volteé mi mirada hacia esa pequeña casa, hacia donde estaba el marco de la puerta. Sí. Llegué a ver esa, no sé cómo llamarlo hasta el día de hoy, no sé si es un demonio, uh-huh, si es el diablo o qué entidad sea en ese momento. Uh-huh. Y me acuerdo que mi abuelo le hablaba, le decía: yo sé quién eres, yo sé qué quieres y yo sé qué haces aquí. Uh-huh. Oye, amigo, perdón, antes de que continúes, ¿podrías abundar un poquito en la descripción de esa cosa? Claro que sí, la descripción de esa persona o uh-huh, de esa cosa, sí, era como, ahorita que ya tengo conocimiento y memoria por el trabajo que tengo, uh-huh,
ve que los marcos de la puerta tienen un aproximado de 1,80 de alto, ¿Sí? 1,80, 1,90. Sí. Abarcaba aproximadamente lo que es lo alto de la puerta. Ujú. Y era una complexión completamente delgada. Sí. En los pies eran picos, en las manos eran picos, y no se le veía el rostro. Era completamente entre un color rojo y guinda, podríamos decir, y a larga distancia, aproximadamente le estoy calculando que donde estaba parado mi abuelo a donde estaba la casa de su difunta madre, Sí. eran aproximadamente unos 15 metros, Sí. máximo 20. Se le llegaba a ver una piel escamosa, Ujú. una piel escamosa, y era un olor completamente fétido, o sea, Sí. como a carne descompuesta, animales descompuestos, Oh. y el cual con uno de esos picos él jugaba el apagador de luz donde estaban que conectaba al gallinero de mis abuelos en ese momento. Sí. Y me acuerdo que mi abuelo salió con un machete en la mano, y si no mal recuerdo era la mano izquierda. Y me Ajá. acuerdo que él empezó a decir: yo sé quién eres, qué quieres y qué haces aquí. Y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo lo puede. Y empezó, en ese momento yo no entendía, era un niño de entre 10 y 11 años, y solamente veía que mi abuelo rezaba y yo lo veía a él pasmado, o sea, no se movía, Ujú. y esa entidad se reía. Cabe mencionar que el terreno en ese momento, que era mi abuelo, Sí. estaba entre dos edificios que abarcaban aproximadamente de 3 a 4 a 5 pisos de cada lado, de izquierda y derecha, y atrás tenía una pequeña casa, la cual estaba abandonada desde que yo tengo memoria hasta el día de hoy. Ujú. Y entonces esa entidad simplemente se reía y se reía de los rezos y de las cosas que él le decía. Ujú. Y me acuerdo que en uno de esos momentos, estamos hablando que quizás pasó entre 15 a media hora o 45 minutos, Sí. y oscureció. Y me acuerdo que esa cosa, podríamos decirle así, se Sí. empezaba a reír, y su risa no era normal, sino que como que rebotaba entre las paredes y hacía que su risa fuera como que más Macabra. como que te daba más miedo, más pavor al escucharlo. Sí. Oye, amigo, ¿fue una sola vez cuando vieron esto? Sí, solamente fue una sola vez. Ajá. Pero antes de eso quisiera mencionar que sus hermanos de mi abuelo, que ahorita siguen vivos, uno de ellos Sí. tenía un libro de magia negra, el cual se iba al patio trasero de donde estaba la casa de mi abuelo, tendía su hamaca de noche Sí. y empezaba a leer ese libro. No sé si ese tío, que aún está vivo, Ujú. hizo un pacto con alguna entidad demoníaca de ese momento, Sí. y fue a quien mi abuelo le fueron a cobrar la deuda. Porque me acuerdo que a último momento, cuando ya mi abuelo estaba rece y rece, la entidad le tendió la mano. Y mi abuelo dijo, yo nuevamente volví a repetir las palabras: yo sé quién eres, yo sé qué quieres y qué haces aquí, y contigo jamás y nunca voy a tener un trato. Fueron las palabras que él dijo en vida. Ujú. Y entonces, después de un año, él le enfermó. Y cada vez cuando él estuvo en el IMSS, dicen Sí. que llegaba una enfermera todas las noches a taparle la cara. Cuando a él lo sacaron del IMSS, ya cuando estaba en su última etapa, podríamos decir así, antes de abandonar este mundo, Sí. lo regresaron a nuestra casa. Y bueno, yo siempre soy su nieto. De hecho, Ujú. quiero aclarar que soy su nieto. Sí. Siempre él me prefería a mí, y una de las noches antes de que él muriera, yo en su cabecera vi a una niña podríamos decir que con un vestido de la época colonial. Ujú.
estaba en su cabeza. Me acuerdo que yo me levanté de la cama donde yo estaba y le empecé a gritar, vete, él no es tu familia, vete, él no es tu papá, porque Ajá. yo lo trataba como papá. Sí. Vete, aléjate, no es de tu familia. Y entonces la entidad en uno de esos desapareció. Se fue. Ajá. Desapareció y al otro día mi abuelo fallece. Órale. Fallece a las 9:57 minutos, 9 de la noche, 57 minutos de ese año. No recuerdo muy bien si fue el año 2010 o 2011, pero fue entre esos 2 años. Sí. Y entonces ahí terminó la primera aparición que tuve. Ajá. Tiempo después, Espérame, cuando yo estaba... amigo, aguántame. Oye, esto significaría que ya estaban al acecho. La niña esta que apareció fue en el hospital. En el hospital siempre decía él Ujú, que una enfermera a las 9 o 10 de la noche ujú. llegaba, supuestamente le tomaba los signos vitales Sí. y le tapaba la cara. Ok. Ya después- ¿Le tapaba la cara porque Ajá. él se lo había pedido o ella llegaba y como si fuera una especie de travesura para taparle la cara? Como una especie de travesura para Ajá. taparle la cara. Sí. Ok. Ya después, cuando los doctores dijeron que estaba muy difícil su caso, Ajá. tomaron 2 opciones. Sí. Mandarlo al Hospital General, que es aquí el Hospital Regional de las 7 regiones del estado de Oaxaca, Sí. la capital, Ajá. o que los familiares se hicieran responsables de él. Ujú. Lo que hizo mi abuela en su momento es tomar la decisión, así lo dijo, suena crudo, pero lo dijo, si va a fallecer él, que fallezca en la comodidad de su casa, con sus seres queridos, Ujú. rodeado de las personas que lo quieren. Sí. Bien No en dicho. Sí, y no en un hospital donde simplemente va a estar rodeado de las máquinas Así es. y sin nadie que esté a su alrededor. Fíjate que Entonces- sí, suena bastante crudo, pero es cierto, ¿verdad? Porque ahí en la casa, como quiera, estaba rodeado de todos y en esos hospitales, pues nada más uno puede ir a hacer guardia y los demás están allá afuera esperando a ver a qué hora. Sí, exacto. Y es entonces que mi abuela tomó la decisión, mejor no, ¿sabes qué? Yo me hago responsable y lo mandamos pues a nuestra casa donde Ujú. estábamos. Sí, Y ya pasaron, estamos hablando de que lo sacaron del hospital a que lo mandaron a la casa, un lapso como de 2 meses. ajá, Y ya estando en la casa, podríamos decir que en su lecho de muerte, sí. se le aparece esa niña a la altura de la cabecera. Mm, Me acuerdo que en ese momento mi abuela trabajaba para el municipio sí, de donde venimos, y ella fue a pedir una colecta para sus medicamentos ajá, y yo me quedé solo con él porque igual mi hermana trabajaba en un puesto y ella llegaba aproximadamente entre 10 y 10 y media de la noche. sí. Prácticamente era un lapso en que yo me quedaba con él como entre 2 horas y 2 horas y medias. Ujú. Y entonces esto que ocurrió fue, ya es divagar, fue entre 8 y 10 de la noche que se apareció una niña Ujú, a la altura de su cabecera y simplemente lo estaba viendo. ujú. Yo me acuerdo que en ese momento yo me exalté, empecé a gritarle, dije, aléjate, ¿qué haces con él? Él no es tu familiar, él no está contigo, aléjate, él no es nada tuyo, deja a mi papá. Y no sé por qué descuido o qué pasó, que escuché un ruido, volteé y al regresar la mirada a donde estaba postrado en ese momento, podríamos decir mi abuelo, Sí. ya no estaba la niña. Mm, Desapareció. sí, Y se al otro desvaneció. Y al otro día mi abuelo fallece siendo las 9:57 de la noche. Ajá, Ahí terminó esa primera etapa. Sí. Después continuamos por así que podríamos decir que con nuestra vida normal. sí, Yo salí de la primaria, salí de la secundaria, pasé al bachillerato. sí. Ya estando creo que en el 4º grado, cuando ya habíamos hecho una pequeña casa, la mayoría de algunas de las casas, podríamos decir antiguas, que están allá en el lado de
del lado del istmo tienen la particularidad de tener el baño afuera. Yo me acuerdo que ya tenía entre 16 y 17 años, salía al baño como eso de las 10 de la noche, y del baño a donde estaba un árbol de ciruelas, era aproximadamente como unos 3 metros. Sí. Al salir del baño, yo veo la misma niña parada a la altura del árbol. ¿La identificaste? Oye, la primera vez que la viste, ¿qué edad tenías tú más o menos? Tenía entre 10 y 11 años. Estaba chavito. Cuando ya mi abuelo estaba falleciendo. Sí, agonizando. Sí, y ya después lo volví a ver entre mis 16 y 17 años. La identifiqué por el hecho de que cargaba la misma vestimenta que le vi cuando estaba parado al lado de mi abuelo. Sí. A la cama de mi abuelo. Nada más que esta vez, cuando yo salí del baño, la vi, obvio, por el mismo miedo que sientes, yo me volví a meter al baño. Esperé unos 5 o 10 minutos y cuando salgo, esa niña que estaba como a 2 metros, 3 metros de distancia donde estaba el árbol, sí, y estaba más cerca de mí. Órale. En ese momento yo siento bastante miedo y empiezo a gritarle a mi abuela: abuela Xochitl, sal, hermana Perla, sal, ayúdenme, hay una niña que me está aquí afuera. Entonces ellas salen y me encuentran en un estado que estaba completamente en shock, temblando. En shock, exactamente. Y entonces no sabía en ese momento expresarme y decir, no, es que vi una niña. Me dice mi hermana, ¿cuál niña? Dice, mi hermana es un poco grosera en su vocabulario y me dice unas palabras. No, es que estás para no decir la palabra, estás tonto. Sí. Estás ahí. Dice, no hay nada. Dice, salimos y salió igual un tío que estaba ahí con nosotros, que por cierto venía un poco pasadito de copas. Sí. Y él dice, a ver, préstame la lámpara, vamos a buscar esa tal por cual que anda por aquí. Empezó a buscar y me dice, no hay nada. Dice, el chamaco de seguro se lo alucinó, se lo imaginó y no hay nada aquí. Dice. Sí. Y yo le digo a mi hermana, no, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo vi a la misma niña que estaba en la cabecera de nuestro abuelo, digo, nuestro papá. Digo, ¿te acuerdas cuando yo te comenté aquella vez que estaba en la cabecera una niña así, 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 así? El caso es que se me volvió a aparecer. Y en este caso, digo, ahora se vino contra mí, porque cuando digo, yo salí del baño y entré, estaba a la altura del árbol. Sí. Cuando yo volví a salir por segunda vez, la niña ya estaba a mitad del árbol, como que si quisiera caminar hacia mí. Sí, avanzó. Y es donde sí. Y yo le digo a mi hermana, no sé, le digo, pero no sé si quería venir hacia mí o si quería venir hacia ustedes o si quería espantarme o si, no sé, quería dejarme loco. Le digo a mi hermano, le digo, pero yo, esa cosa, le digo, no es niña, le digo, esa cosa caminó hacia donde yo estaba, le digo. Y ya me dice mi hermana, no, es que mira, ¿sabes qué? Le digo, seguro todavía tienes el trauma de cuando viste esa cosa cuando estabas con el abuelo. Le digo, quizás te lo imaginas. No me lo imaginé, yo lo vi. No, además no tendrías por qué imaginártelo en un momento que pues ni al caso, ¿no? O sea, era un momento cualquiera, no era ni el aniversario luctuoso, ni el cumpleaños del abuelito, o sea, un momento X, ¿no? Y saliste tú del baño y la reconociste, dices, ay, es esto otra vez. Sí, de hecho mi abuelo murió en enero, sí, en la fecha, y esto que este segundo lapso que les estoy comentando fue entre marzo y abril. No recuerdo muy bien las fechas, pero fueron en ese tiempo de marzo y abril. Pero después de 7 años, ¿no? Casi, sí, después de 7 años. Y yo le digo a mi hermana, digo, no es posible, digo, o sea, eso no es posible. Si él se hubiera querido manifestar, hubiera buscado otra forma, otra manera de quererme decir algo, digo, eso es imposible. Sí, no, o sea, tu abuelito no era, ¿no? Me queda claro. El asunto aquí es,
Ya estando más grande, ¿pudiste distinguir si a esta niña se le veía el rostro, si tenía un aspecto demoníaco o solo una niña? Tenía el aspecto de bueno, a ese momento tenía el aspecto de una persona muerta, una piel blanquecina y el rostro no se le veía. Prácticamente le tapaba un poco el pelo, la cara, y no se le veía, pero sí era un cuerpo blanquecino. Ajá. Con una vestimenta, como le dije ya, de la época de los españoles, así, virreinato y eso. Sí. Y no se le notaba completamente el rostro. O sea, prácticamente, aunque le pegaba la luz de frente, el foco, se le veía como una sombra que le tapaba el rostro. Vaya, fue podríamos decir que la última vez que la vi, y estando aquí trabajando como policía, para los que son de México ya sabrán, sí, algunos, los que cuidamos los bancos del bienestar, sí, a mí me mandaron a una comunidad demasiado lejana, estando aquí dentro del estado de Oaxaca, y pues estando aquí igual nos han pasado varias cosas. Sí. Una de las cosas que bueno, este primer relato que les voy a contar no es mío, sino le pasó a mi antiguo compañero que era del estado aquí de Puebla. Sí. Dice que, bueno, de hecho sí, le pasó. Ajá. Dice que la noche que le tocaba montar turno, a partir como eso de la 1, 2 de la mañana, empezó a escuchar como las contadoras de billetes dentro del área donde están los ejecutivos, sí, empezaban a sonar. Entonces dice que él se levanta, mira las contadoras de billete y están apagadas y están desconectadas. No pasan ni 10 ni 15 minutos cuando dice que enfrente del banco donde en su momento estaba cuidando él y ahorita sigo yo, hay una barranca. Dice que de esa pequeña barranca salió una silueta de un niño como de, ¿qué será? De 5 años, así chiquito. Sí. Y corrió hacia donde está el estacionamiento del banco. Y dice que enfrente del estacionamiento del banco el niño empezó a ver, pues ahora sí que entre los cristales, porque ya vemos que todos los bancos del bienestar están formados de puros cristales. Sí. Empezó a ver y dice que ese niño se pone por donde entra el carro de valores a dotar el banco y corre hacia atrás del banco. Pero lo chistoso es que detrás del banco no hay nada, porque igual hay otra barranca. ¿Cómo? Y dice que mi compañero dice en ese momento quiere salir. No tiene tanto, o sea, siente tantos escalofríos en el cuerpo que lo único que hace es llamarme. Sí. Y como vivíamos como a una cuadra del banco y estábamos en un edificio que estaba a la altura del cerro, me marca, me dice, güey, por favor, desde donde tú estás, mira qué hay afuera del banco. Le digo, Simón, digo, no pasa nada. Digo, no hay nada, güey. Sí. Me dice, y con sus palabras me dice, no manches, güey, yo acabé de ver como un niño estaba parado enfrente de mí y pasa hacia atrás del banco. Por eso te dije, chécate, tú que estás ahí arriba del cerrito, a ver qué hay. Digo, no, pues no hay nada, carnal. ¿Quieres que baje? Bajo, le digo. Me dice, sí, güey, porfa, baja. Ya bajé. Sí. Digo, ¿qué pasó? Y empezamos a platicar y me dice, oye, es que no manches, güey, que fíjate que vi que un niño de la barranca que tenemos aquí enfrente salió corriendo, se puso enfrente de mí, pensé que iba a pedirme ayuda en el cajero o algo. Digo, pues no manches, güey, son 3 de la mañana, es ilógico que alguien te venga a pedir ayuda en el cajero. Y después dice, se echó a correr aquí atrás, dice, y pues sabemos que aquí atrás no hay nada. A ver, digo, vete, vamos a ver. Pasamos, miramos, no hay absolutamente nada. Le dije, sale pues, digo, te dejo porque yo mañana tengo que entrar a las 7 de la mañana. Ahí nos vemos. Yo regresé al cuarto donde estamos y como a la hora y media me vuelve a marcar. Le digo,
¿qué pasó? Le digo, ¿qué está pasando? Oye, porfa, párate y alusa al frente de mí donde está el árbol, porque yo estoy viendo, me dice, a una sombra que está meneando los árboles y que me está aventando piedras. Le digo, ahí voy, le dije, pero al momento que salí del cuarto, se los juro que sentí una pesadez y un hormigueo y un miedo en el cuerpo de prender la lámpara y alusar a donde está el árbol. Sí. Y le digo, no, güey, no quiero salir. Le digo, porfa, dice, sal. Vale. Alumbré el árbol, pero con un miedo. Le digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Le digo, ahí ves la luz. Y me dice, no sabemos que alguno de los compañeros que aquí en el medio somos un poco groseros. Sí. Y me dice unas palabras, oye, no manches, y yo acabé de ver que ahí había una persona parada de negro que estaba meneando los árboles, dice. No manches, cabrón, dice, yo lo vi, ahí estaba meneando los árboles, y ahorita que le estás apuntando con la lámpara, no hay nada. Digo, pues no sé qué estás viendo, carnal. Digo, pero si quieres, me bajo y me quedo contigo a dormir en el banco. Digo, ya bajo mi uniforme, 6:30 me alisto y ya tú te vas a dormir y vemos qué pasa. Y me dice, no, dice, quédate ahí, dice, cualquier cosa, pues te voy a estar molestando, dice, porque la neta no quiero salir del banco porque me da cosa. Y le digo, pues sí, le digo, la neta a mí igual me dio cosa salir a alumbrarte el banco porque la neta sí sentí mucho miedo y no sé qué es lo que estabas viendo. Ya pasó ese incidente. De ahí no sé qué relación hay entre abril y la Semana Santa. Ahora me tocaba estar en turno. Me acuerdo que como en las comunidades donde nos mandan con esta corporación de que es el Servicio de Protección Federal, pues ahora sí que cuando estamos de 24, el compañero que descansa, no es ley, pero ahora sí que es como algo no escrito, que oye, ya desayunaste, si no desayunaste voy por tu desayuno, te lo doy y ya me voy a dormir, igual entre las comidas y en las cenas. Me acuerdo que éramos muy unidos, somos lejanos, él es del Istmo, él es de Puebla, sí. Y pues no teníamos conocidos, siempre pues nos las pasábamos platicando ratos. Y me acuerdo que estábamos ya en Semana Santa y me tocaba a mí cubrir turno. Sí. Y me acuerdo que una de esas noches pasa, creo que se le llama procesión, o sí. No sé. Sí. Cuando pasan cantan, haciendo sus rezos y hacen las caídas hacen las caídas de Jesucristo. Entonces una de esas noches, ya después de que pasaron, vimos, ahora sí lo vimos los dos, como una sombrita pequeña corrió hacia un lado de donde había una casa del banco. Y me dice, ¿viste eso? Le digo, sí lo vi. Digo, ¿qué viste? Me dice, un morrito chiquitito como de unos 5 o 6 años que corrió y se escondió aquí atrás. Y le dije, pues vamos a ver. Fuimos, alusamos él con su lámpara, yo con la mía. No había nada. Llegamos a esa parte de la casa, que por cierto es un garage donde mete su carro el dueño. No había nada. Pero en serio que se sintió un frío. Uh-huh. Y sentimos un frío enorme los dos. Y como que un miedo de que no, vámonos de regreso al banco. Y eso que estaba al lado, vámonos ahí donde está la luz. Y ahí nos quedamos un rato, cara. No sé qué sea, no sé qué madre sea esta cosa, le dije, pero hay que quedarnos ahí un rato, le dije. Ya salimos al rato, si quieres aquí te duermes y te vas temprano a cambiarte y regresas en turno, le dije. Dice, sí, güey, no, la neta no sé qué es. Y estábamos platicando, él me estaba platicando de su vida, de su esposa, bueno, de su pareja, cuando de adentro del banco escuchamos que dicen mi nombre, y de atrás donde está ese barranco del banco, atrás del banco, sí, escuchamos que dicen su nombre de él. Uh-huh. Y yo le digo, ¿escuchaste? Sí, me dice. Y yo le pregunto, ¿qué escuchaste? Mi nombre. Pero y él yo le digo, ¿qué escuchaste? Me dice él, tu nombre. Y me dice, ¿y tú? Yo le digo, yo escuché tu nombre. Le digo, ¿qué es Gerardo? Ajá. O sea, él escuchó tu nombre y tú escuchaste el suyo. Exacto,
pero en diferentes rumbos. Él escuchó Sí. mi nombre que venía de atrás del barranco, y yo escuché su nombre que venía de adentro donde están las cajeras del banco. Ajá. Y ya le dijo, no, pues sabes qué, carnal, le digo, si quieres de una vez, como vivimos aquí a un cerquita del banco, le digo, si quieres te acompaño, que subas las escaleras y ahí te quedas y yo me regreso al banco. Le dije, total, pues si es una persona que esté aquí, le digo, pues tenemos el arma y tenemos el taser, si se me pone algo brusco, pues Le da, le sí, pego claro. con el taser. Le pego con el taser y pues ya ahí yo le digo, pues ya argumento por qué le estoy pegando con el taser. Claro. Dice, sí, le dice, vamos, dice, y ya lo dejé y ya me regresé al banco. Entonces nosotros tenemos que hacer reportes en el transcurso de la noche. Ujú. Y me acuerdo que aquí donde todavía sigo, Sí. no hay muy buena calidad de internet. Entonces yo tenía que salir afuera del banco para buscar el wifi. Subí mi reporte de las 3 de la mañana y recuerdo que estaba viendo hacia, digamos, hacia un punto, y atrás de la espalda escucho que me gruñe algo. Ujú. Cuando yo escucho que me gruñe algo, yo lo primero que hago es sacar la lámpara y digo, son los perros del vecino. Volteo, lampareo lo que es su casa y absolutamente no hay nada. Digo, ¿y esto qué? Y me voy para atrás del barranco y empiezo a lamparear, a buscar a ver qué fue lo que me gruñó. Dije, bueno, perros no son, el gato no gruñe. Y ya me quedé ahí y dije, ¿qué está pasando? Y en el transcurso de unos 5 o 10 minutos igual empecé a sentir esa sensación como de pesadez y como de miedo, Sí. y me hizo meterme adentro del banco, cerrar con llave y no salir hasta la mañana siguiente. Pero eso sí, sentía que me tocaba, o sea, tocaban los vidrios, prácticamente tocaban los vidrios de donde está el área del cajero, como que si entras al cajero y tocas el vidrio para llamar la atención adentro de los que están ahí, o Sí. si no de frente, pum, 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 pum. Y yo decía, ¿estos cabrones qué? Porque yo la verdad, con el miedo que sentía, me metí adentro donde es el pasillo, cerré la puerta que tenemos, que es la puerta principal, dije, no voy a salir de aquí. Pero Sí. se escuchaba como pum, 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 o sea, como que si quisieran entrar, tocaban el vidrio. Y pues bueno, me asomé y no había nada. Y no había nada, y no había nada. Y fue tanto el terror porque hasta sentí que de adentro del banco me corrieron y me sacaron afuera donde está el estacionamiento. Ujú. Por el pavor que se sentía, me acuerdo que me sacaron y me dejaron allí en el estacionamiento. Y yo le hablo a mi compañero, oye, güey, ¿sabes qué? Por favor, baja, abre, me voy a subir y voy a estar vigilando el banco desde aquí donde estamos viendo la montañita, porque de plano, el banco sí está pesado el día de hoy. Y ella me dice, ¿ya viste, güey, que no te estaba mintiendo? Le digo, no sé qué sea, no sé qué haya, y no sé qué tenga ese banco, le dije, que no quieren que estemos ahí. Así es. Y ya me quedé desde arriba, desde una esquina donde estábamos viendo toda la noche el banco. Me dice, ya, güey, acuéstate, siéntate allí, siéntate. No, le digo, tengo que ver el banco, pues para ver si no llega algún niño o alguien ahí, yo todavía de escéptico. Digo, si no llega un niño o si no llega alguien a ver ahí que me está molestando, y si está molestando ahorita abajo, y de una vez le digo, ¿qué está pasando? Porque está llegando a molestar a esas horas. Ujú. Pero fíjese que en toda la noche Sí. no apareció nada. Ah. Vaya que está rarísimo, mi querido amigo. Oye, pues no cabe duda que ese banco está ubicado tal vez en un lugar donde hay mucha contaminación energética. Es que estamos en un banco en medio de la sierra. Estamos Ajá. vamos a hacer un poco más específicamente, geográficamente, ¿Sí? en el área de la Cañada. Ajá. En el área de la... Y aquí preguntando con las personas que son aquí locales, podríamos decir, dicen que aquí en un pueblo cercano se juega mucho la magia
y en otros igual. O sea, en los pueblos muy cercanos se juega la magia. Sí. Y me comentan que el terreno donde se hizo el banco era antiguamente pertenecientes a unos viejitos que supuestamente hacían magia, jugaban con esas cosas. Y a lo que yo le digo a mi compañero, mira, ¿sabes qué, carnal? Digo, no me tomes a loco, o yo no te tomo a loco, pero yo creo que aquí el banco está infestado de duendes y están molestos porque no les han dado una ofrenda, o no les han dado la empatía necesaria para que ellos den aquí la autorización de que se ocupe el lugar. Eso es. Pues mi querido amigo, mira, estamos a punto de terminar la emisión. Te agradecemos mucho tus historias, que son muy buenas, interesantísimas. Lo que pasó con tu abuelito me va a dejar pensando por un buen rato. Y esto que nos comentas del lugar que te asignaron, pues amigo, hay que tener mucho valor y por supuesto que vas a salir avante de todos los retos. Sí, de eso yo ya ando pidiendo mi cambio desde hace unos meses. Y nadie se quiere venir hasta aquí donde estoy. Ve nomás, pues para que veas, amigo. Muchísimas gracias. No sé, espero que no sea la última vez que charlamos y más adelante complementamos lo que haya faltado, ¿sí? Yo quiero compartir una vivencia, una historia que tuve con dos amigos muy cercanos. Esto todavía era época pandemia, fue más o menos en el 2021. Ya apenas estaban dejando salir a la gente, por así decirlo. Ya había activación otra vez de el comercio y etc. Para no hacer el cuento tan largo, básicamente decidimos salir a buscar algo de comer, una hamburguesa, ahí por La Juárez, alrededor de las 9, 10 de la noche. Y entonces, antes de ir a dichas hamburguesas, decidimos, ¿por qué no?, pasar a ver un momento nostálgico, por así decirlo. Pasamos a ver la que había sido nuestra primaria y secundaria. Entonces pues ahí estuvimos tomando fotos y así. En el camino hacia esta escuela, yo les conté, oigan, por acá me contaron, ahora sí que mi jefa de trabajo, por acá me contaron que en una de estas calles que cruza del empedrado, se llega a escuchar un hombre gritando y que pasa corriendo, que los mismos vecinos dicen que es un soldado de la que fue la batalla del 5 de mayo. Pero también se platica que igual en una de las calles que llegan a cruzar este empedrado, se llega a escuchar el galopeo, el galope de un caballo sobre las mismas piedras. Se escuchan los cascos o las pezuñas del caballo chocando sobre las piedras, pero que está jalando también un carruaje. Entonces tipo colonial el asunto, con un fuete, látigo, no sé, cinta con la que está amarrado el caballo, y uno que otro sonido más. El caso es que esa misma noche que estábamos ahí tonteando afuera de la que fue nuestra escuela, estábamos ahí y de repente escuchamos algo a lo lejos. Al inicio, como buena historia de terror, lo ignoramos, pero ya cuando les dije, a ver, silencio, sí logramos escuchar que se estaba acercando algo, y como que al principio sí sentimos miedito, pero nos logramos quedar un poco más de tiempo para escuchar mejor qué era, y en eso que en efecto empezamos a escuchar el cinturón del caballo como iba sonando, al igual que el galopeo de las pezuñas. Entonces sí, nos espantamos, nos subimos al auto y nos fuimos corriendo, pero de nueva cuenta, nos fuimos corriendo, nos fuimos manejando, una disculpa, pero de nueva cuenta, como buena historia de terror, regresamos a buscar el fenómeno y lo volvimos a escuchar, pero ya más lejos. Así ya no se acercaba a nosotros, era como si ya se estuviera alejando. Entonces sí, al día de hoy nos quedamos como con esa experiencia. Estuvo interesante. Y pues muchas gracias por su atención y por escuchar esta historia de terror. Gracias. Esta vivencia. Oye, ¿qué nos quieres contar? Bueno,
estaba escuchando un poquito el programa. Mira, el tema un poco relacionado con esto sobre el yin y yang, sobre el tema de los brujos, o sea, el tema de la brujería. Yo lo llamé hace tiempo atrás, el año pasado parece, y les conté un poquitito sobre cultura chilena, sobre los brujos que se llaman totúes, ¿ya? Y mire, yo tuve una experiencia cuando era niño con mi familia. Estábamos tomando once y de la nada en el techo de la casa se empieza a sonar un golpe fuerte, como que lo hubieran tirado una roca, algo así. No era como una piedra chiquitita, fue un golpe muy fuerte. Y al momento de nosotros haber escuchado eso, íbamos a salir a ver qué era, a alumbrar ahí en el techo qué era, pero como los viejitos son más sabios que uno, me dijeron, no, espérate, no salgan para afuera. Nos quedamos escuchando y después se escuchaba como alguien caminando arriba del techo, como los pasos así, caminando así, descendiendo, y no nos salimos de la casa hasta el amanecer, porque acá tenemos como una cultura en que los brujos que se denominan totúes, como que su cuerpo vuela pero la cabeza, esa es como la cultura que hay acá en Chile. Entonces, claro, a nosotros me pasó eso y me dio mucho que pensar. Y bueno, el tema de la brujería es un tema muy fuerte. Yo lo estaba conversando con un pastor una vez y me contaba que obviamente los hermanos de la iglesia igual obviamente iban a conversar con estas personas que hacían ritos, cosas así, para tratar de compartir el evangelio. Pero pasa que el brujo es más astuto, porque al momento de que uno va a verlo, me contaba este pastor que ellos conversan, o sea, con su patrón, o sea, con el patrón del malo, se quedan conversando un rato y después lo tienden a uno. Entonces han pasado muchos casos en que, por ejemplo, pastores o gente de la iglesia han tratado de evangelizar a estas personas y se quedan vueltos locos, se pierden la cabeza de la noche a la mañana, se pierden la cordura, conversan otros temas que no son normales, se creen el hombre araña, están arriba de los techos, estas personas que eran normales. Y la verdad, yo creo que estos temas son muy fuertes. El tema sobre una lucha del bien y el mal, lo encuentro que es algo muy, muy sorprendente. Okay. Amigo, es que tenía cerrado mi micrófono. Sí, realmente la lucha del bien y el mal se puede presentar en diferentes niveles, mi querido amigo. Cuando tú sientes que hay este tipo de batallas, a veces uno no sabe realmente cómo conducirse. Esto que comentabas de estos brujos, entiendo yo que es muy semejante a aquí en México, ¿no? Las personas que pues manejan la magia negra, la magia blanca, ¿tiene alguna relación, sí? Sí, con el tema de los nahuales. Ajá. Un poquito con el tema de los nahuales, pero con la diferencia de que estas personas no se convierten en animales, sino que se cree que el cuerpo puede volar, porque, o sea, hay gente que ha visto o siente el totúe como un canto de un pájaro. Exactamente. Y yo creo que a lo mejor lo habrán escuchado por ahí de algún chileno que lo habrá contado sobre esto, pero es algo que ha ocurrido toda la vida, o sea, de hace muchos años que nos cuentan los antepasados, pero todos, nadie lo niega. Pero eso es lo curioso, porque por ejemplo, en estos temas, como que las personas al momento de que uno los molesten, por ejemplo, uno siente el canto de este pajarito extraño en la noche y uno lo molesta, por ejemplo, no sé, porque le empieza a gritar cosas, y al día de la mañana llega una persona muy temprano, antes de que amanece en su casa, a golpearle la puerta, y la persona obviamente como que desesperada le dice, oye, no nos molesten más. Y le ha pasado a mucha gente eso, que uno, por ejemplo, molesta a estos brujos cuando, no sé, están en la noche, están haciendo sonidos, y aparecen de la nada en la casa de uno. Es como que los siguieran toda la noche el trayecto, y si uno se mueve de otra región, como que los siguen, y el otro día en la mañana aparecen en la casa de uno golpeándole las puertas. Sí, muy extraño. Sí, oye, y ahorita estaba yo recordando que precisamente, no sé si fuiste tú o nuestra amiga Clau, tenemos una amiga allá en Chile que siempre es muy participativa, que
el pajarito canta diciendo totue, totue, algo así, ¿no? Claro, pero lo canta así como bien rápido, como canta como algo así, pero lo curioso, Ajá. a mi papá igual le ha pasado esta hazaña Sí. en el trabajo, porque él trabaja en una empresa agrícola de guardia en la noche, y el campo es bien grande, son hartas hectáreas, cerezo, manzano, Sí. pero con el fin de que este pajarito, por ejemplo, uno lo escucha bien lejos, no sé, unos 5 kilómetros, Ajá. y de la nada mi papá lo escuchaba cerca, al lado del oído, se lo escuchaba cerquita, y como que le empiezan a rodear, empiezan a volar arriba sobre uno, pero el sonido como que da vuelta en la cabeza de uno, como que lo empiezan literalmente a rodear en el cielo, al momento de que uno, por ejemplo, empieza, no sé, yo no sé si era superstición o no, pero mi papá me contaba eso, que como que el canto se escucha a lo lejos y después de la nada se escucha cerca, como que está encima de él. Ajá. Entonces da miedo, porque es como algo que a uno lo acecha, pero no lo puede ver, uno alumbra con el foco arriba en el cielo y nada, no se ve nada. Claro, pues No, y bien fuerte, estos seres mágicos pues nos pueden sorprender, ¿verdad? No sabemos, y a ciencia cierta, si podemos tener una consecuencia grave o simplemente una experiencia. Claro, no, antiguamente acá, me disculpe que le haga muy larga la historia, pero mi abuelo y mucha gente que yo conocí ahora, Ajá. nos contaban mucho estas cosas, o sea, por ejemplo, a veces la gente, no sé, se perdía de la nada y Ajá. aparecían de la nada, pero eran cosas muy extrañas, a veces aparecían muchas personas, a veces veían, por ejemplo, no sé, mi abuelo tenía un amigo antes, Ajá. y él lo fue a visitar a su casa, ya, y el amigo justo había ido para el sur, o sea, para el lado de sexta región acá en Chile, no estaba acá, pero mi abuelo lo vio en su casa, y las personas también decían lo mismo, oye, pero ¿cómo lo hay a verlo si él no está acá? Y pasaba mucho antes en este pueblo antiguamente eso, que por ejemplo, una persona salía del lugar y volvía hasta un cierto tiempo, pero algunas personas iban a la casa de él y lo veían. Y la gente empezó a asustarse y decía, no, el diablo, pero pasaba mucho eso, la gente como que al momento de abandonar las tierras, los veían caminando en su casa o en el patio, y no, es algo que lo deja loco a uno. Claro. Wow, amigo, pues Muy qué raro. buenas historias allá en Chile. Sí, no, la verdad que sí, ustedes deberían conocer la cultura por acá, sobre todo en la zona agrícola. Hay mucha gente adulta que tiene buena experiencia, harta experiencia ahí. Oye, allá en las zonas rurales también se conoce la presencia de esos pequeños seres un tanto peluditos, de tamaño de 30 a 40 centímetros, que acá le llamamos los aluches. Algunos le dicen que son duendes, pero más la gente que vive en el cerro, más la gente que vive en como lugares muy solos. Sí. Como que les pasa eso, pero algunos dicen que a lo mejor es mucha superstición. Pero como le digo, acá en zonas rurales como que ha pasado esos casos que se pierde la gente. O sea, un día vemos una persona, un amigo, y ese amigo se va, no sé, a vivir a otro lugar, y lo ven todavía que anda por acá dando vueltas, pues entonces bien, es como que pasa más eso en el campo, o sea, se pierden las personas, por ejemplo, ellos se van de viaje y los podemos estar viendo acá, y es como un gemelo, pero idéntico a él. Okay. Pero en la antigüedad la gente le tenía miedo, porque la gente era como más de creencia sobre el diablo. Y ahora se ha perdido esa tradición, o sea, se ha perdido como ese miedo, porque antiguamente igual la gente en estos lugares no había electricidad, nada. Entonces, claro, les pasaban hartas cosas a los viejitos. Ajá. Claro, pues sí. Otros tiempos, mi querido amigo, como si fuera por épocas, pero sí, resulta de que van cambiando también ese tipo de historias y leyendas, se van modificando, van naciendo nuevas, y otras se van quedando un poquito como que en el olvido, aunque jamás se olvidan, pero por la notoria aparición de historias nuevas, entonces como que se van relegando, ¿no? Qué bueno que nuestra cultura principalmente tiene
un factor muy, muy alto en lo que es la tradición oral, de platicar, de charlar, de escuchar también, ¿verdad? Claro, claro, ¿no? Y eso, bueno, pues a mí imagínense, yo le estoy contando historias de que le contaba al papá de mi abuelo, y mi abuelo me las contaba a mí. No, Sí. son historias muy puches del año 40, 30. Exacto. Imagínense. Sí, no, pues excelente, pues para nosotros es oro molido, mi querido amigo, es un tesoro escuchar este tipo de anécdotas que ya tienen su historia. Claro, no, sí. Pero al día de hoy pasan cosas, pero pasan menos, diga. Pasan menos cosas, gracias a Dios. Es que yo creo que, mire, la verdad las cosas, como dice la Biblia, el rey de este mundo es el diablo. Pero Ajá. antiguamente la gente era más sana, la gente era más sana y obviamente yo creo que a lo mejor le ocurrían más cosas, pero ahora no ocurren tanto estos casos, ahora ya que hay mucha maldad, la gente es más mala que el diablo ahora, pues. Sí, bueno, hay gente con muy malas intenciones, mi querido amigo, tienes mucha razón. Claro, sí que eso, pues un abrazo grande y un agrado poder compartir un poquito de cultura chilena por acá. Perfecto, amigo, pues que tengas bonita noche. Igualmente, cuídense, un abrazo. Hasta luego, espero que no sea la última vez que charlamos. El fantasma errante.